Hebreos capítulo 11 y los versos del 5 al 7. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, por este tema, el cual es vital para el cristiano. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa. Gracias porque me parece que venimos con un mismo propósito, que es glorificarte, alabarte, darte las gracias por tu bondad, por tu misericordia, por ese gran amor que muchos no comprendemos, Señor, pero sí lo aceptamos. Y lo mejor de todo, Señor, este estudio que nos lleva a conocer puntos que tal vez nosotros veíamos a la ligera y son, Señor, de lo cual depende ese momento cuando tú nos llames a tu presencia, que es la salvación. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Hemos estado tocando este punto de la fe porque nos dimos cuenta y revisando también nosotros mismos de que la fe la tomamos como algo sencillo, como algo a la carrera. Todo el mundo dice, por fe voy a hacer esto, por fe lo otro, déjate ir por fe. ¿Y qué es la fe, pues? ¿Qué entendemos por fe? ¿Cuántos de nosotros habíamos entendido antes de lo vital que es la fe? Vital para el cristiano. ¿Y por qué es vital? Porque la salvación es por fe, no es por obras, dice Efesios capítulo 2 versículo 8, sino que es por gracia, y todo esto es un don de Dios, y todo es por la fe. Justificados pues por la fe. La justificación, que es lo grande de la salvación en la vida, es por fe. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivíamos ese momento grande? La mayoría, como vuelvo a repetir, la fe es cualquier cosa, pues. Tengo fe que el Señor me va a sanar, tengo fe que el Señor va a restaurar mi hogar, tengo fe de esto, tengo fe de lo otro, pero ¿y cuál fe, pues? ¿Y hasta dónde llega esa fe? Por eso fue que el Señor puso que como son cosas que no se pueden tocar en 45 minutos, porque son grandes, extensas, ya vamos con el tercer estudio. Y hoy toca hablar de estos grandes hombres. Hoy a las 8 solo llegamos a lo de Enoc nada más. Y decíamos nosotros de que hay situaciones dentro de las Sagradas Escrituras que muchos hemos leído 20, 30 veces, pero para cada momento el Señor tiene sus propósitos. Así como X pastor puede estar hablando de esto y el Espíritu de Dios lo está utilizando y le está dando cierta iluminación, pueda que otro pastor esté hablando sobre el mismo tema con otra iluminación, porque la Biblia así es extensa. Y la palabra va para el momento que necesita y para el que la está estudiando en realidad de corazón, para el que necesita fortalecerse y fortalecer al que quiera. Y tocando este tema, llegué a la conclusión yo de que esto de Enoc es algo grande, porque este hombre
vivía dentro de la creación de Dios, pero ya una creación que había llegado ya al no retorno. Cuando digo al no retorno es que ya no había oportunidad de un arrepentimiento. Estaban en una depravidad total. Y esto nos enseña de que a pesar de la situación en que el ser humano se puede encontrar, Dios a todos desde que nacemos nos dio un regalo, que es una inteligencia natural, donde todos tenemos el poder de decisión. Yo decido que bueno, lo hago; yo decido lo malo, yo quiero irme aquí, yo lo decido. El Señor me dio esa oportunidad y ese regalo. En ese tiempo todas las personas habían tomado la mala decisión de irse por el mal. Como repito, ya no había ningún retorno de toda la creación, de todos los seres humanos. Pero dentro de todo ese grupo había una persona, en ese tiempo, que esa persona era la diferencia de los demás. Y fíjese usted hasta dónde llega todo lo que le enseña Dios, cuando la Biblia no habla mucho de alguien, pero significa bastante. ¿Y significa para quién? Para que lo esté estudiando, para absorber, para poder compartir. Yo no sabía, cuando le digo no sabía, que nunca, quizás las 60 veces que leí eso, pasé de noche, pues. O no me interesó. Yo no sabía, porque hoy no se me va a olvidar nunca, que Enoc era hijo de Caín. No sé si ustedes ya lo sabían. Si ya lo sabían, que creo que la mayoría lo sabía, discúlpenme, pero yo no lo sabía. Y lo había leído 60 veces. Porque el libro de Génesis lo he leído muchas veces. Génesis capítulo 6, versículo 17. Yo me quedé impresionado, así se lo digo. Dije yo, si esto lo he leído un montón de veces, ya estoy logro entender esto. ¿Por qué? Porque era el momento preciso que Dios me estaba poniendo, porque yo estaba en aquello. ¿Y cómo es posible que de Enoc se hable tan poco, habiendo sido un gran hombre? Dice la Biblia, y conoció, dice, póngale atención, iglesia, Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, dice, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Mire de dónde viene Enoc. De la familia donde está el primer asesino, el que mató a su hermano. Una familia destituida completamente de la presencia de Dios por Dios mismo. Una familia que no se le permitió volver a ver la gloria de Dios, volver a estar en el lugar perfecto que Dios había creado para el ser humano, el Edén. Dice la Biblia que puso Dios un ángel con una espada para que no entrara, y lo mandó errante. Y cuando yo leo eso, que lo había leído un montón de veces, me quedé impresionado. ¿Y cómo es que no había entendido antes? Dije yo. Entonces, sin cuestionar a Dios, porque jamás lo voy a cuestionar, me puse a pensar que esto lo estaba dando para el momento preciso el Señor. Porque de Enoc no se habla mucho. Y eso me tenía a mí pensando. ¿Y por qué de un hombre que está dentro del podium de la fe, dentro de los héroes de la fe, no se habla como se habla de Abraham, no se habla como se habla de Moisés? Hasta Gedeón, Rahab, la prostituta, se habla más que de Enoc. Entonces dije yo, algo ha de haber. Y era comenzar a investigar esto y darme cuenta de lo grande que el Señor nos está regalando como iglesia. ¿Y cuál es? Que no importa la familia de donde usted venga, que lo que importa es su decisión.
Usted puede venir de una familia de santos, si usted quiere, o sea, de personas que casi levitan, pues, espiritualísimos, espiritufláuticos, y que solo tirados en el suelo pasan orando al Señor, y puede ser usted un delincuente como hijo. O puede venir usted de una familia completamente perdido como este hombre y llegar a ser lo que él fue. O sea, tomó una decisión. ¿Y la decisión cuál fue? Caminar con Dios. Y cuando la Biblia habla de caminar con Dios, lo que le está diciendo es someterse, luchar por estar bajo la soberana voluntad de Dios, bajo los designios de Él, bajo lo que Él ha instituido. Y eso es caminar con Dios. Valorar qué es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Y no estar pensando que vengo de una familia podrida. Porque aquí está el caso. Caín era el papá de él. Y yo me quedé, así se lo digo, iglesia. Yo no vengo a llevármela de campeón, me quedé anonadado. Génesis lo he leído muchas veces yo, y esto lo he leído, casi me lo sé de memoria, pero nunca le había sacado eso. Y de ahí comencé a ver que de Enoc casi no se habla. El capítulo 5, los versículos 21 al 24 dicen: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí muere. Y Hebreos, que dice que le agradó a Dios que caminara con él, y eso es todo. Ahí muere. Y Judas, que lo menciona en un versículo. Ahí está todo lo de Enoc. Entonces uno se queda pensando, ¿verdad? ¿Y por qué tan poquito de Enoc? Y ahí es donde, porque yo qué le voy a reclamar a Dios, pues. No tengo que reclamarle, tengo que buscarle cuál es el soberano propósito de él. ¿Por qué nos deja así como picaditos? ¿Por qué Hebreos es un libro anónimo? ¿Por qué el arca de Noé, sabiendo dónde está, cómo está la tecnología, satélites, drones, qué no hay pues hoy y no pueden llegar? Y uno se queda pensando, ¿y por qué? Y es ahí donde comienza a ver lo que es la fe. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Que conozcamos la fe. Cosa que Dios deja, ¿para qué? Para que caminemos en la fe. Porque el cristiano no camina por vista, dice la Biblia, camina por fe. Pero no es una fe manejada por usted, es una fe salvífica, es una fe bíblica, basada en hechos, no en lo que yo pienso que es mi fe. Por eso es que el Señor permite estos momentos, iglesia, para que no nos confundamos, para que cuando digamos fe sepamos en lo que estamos. Sepamos que si usted ha entendido lo que es la gracia de Dios y va a caminar en el proceso de la salvación, es por fe. Que cuando le platiquen a usted o usted estudie lo que significa, no lo que piensa, lo que significa la justificación. Y que Dios a usted, aunque usted sea un hombre o una mujer pecadora, pero sea un hijo de Dios, Dios a usted lo ve semejante a Cristo, usted lo crea por fe. Porque es justificado. Esa es la justificación. La justificación no solo es que Dios me va a curar, eso está bien, pero tiene la fe de eso, va a mantenerse, va a esperar 25, 30 años, 5 años, o le pone nombre, apellido y hora y lugar. Esa no es fe. Entonces vemos que este hombre, a pesar de la situación en que se estaba viviendo, por fe buscó agradar a Dios, buscó entrar bajo los estatutos de Dios, buscar la soberanía de Dios, caminar bajo su voluntad, y vemos que eso agrada a Dios. Mire usted lo que estaba pasando en el tiempo de Enoc. Pero antes de eso, estudiando yo y poniéndole un poquito de atención, porque Enoc se habla tan poquito.
de repente se me vino algo a mi mente. Yo soy muy temeroso para decir el Espíritu Santo me lo reveló. A mí me da miedo eso. O sea, me da miedo porque son cosas grandes. Dios me dijo que les dijera, es otra cosa que yo mejor me callo. Pero se me vino así de repente a mi mente que hay grandes hombres también en la Biblia que el Señor, ¿por qué? No lo sé, pero nos manda a que veamos lo que lograron. Hombres que de un versículo en la Biblia. Y se me vino en ese momento a mi mente la oración de Jabes. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Un solo versículo. Y no vuelve a aparecer este hombre en la Biblia. Entonces uno comienza a conocer a Dios, la soberana voluntad de Él, sus propósitos perfectos. Una oración, hermano, que me lleva a mí a ver esa fe, a pedir personalmente y cómo Dios te responde sin tirarte al suelo, sin hablar en lenguas, sino que te ve tu corazón. Y mire lo que dice. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, fíjese bien, una oración personal. Oh, si me dieras bendición. ¿Para quién está pidiendo? Para él. Y ensanchar es que mi territorio, mi lugar, donde yo trabajo, donde yo me movilizo. Y si tu mano estuviera con quién, no con la nación, conmigo, protección para mí. Y me libraras de mal para que no me dañe. Mire la oración que pidió. Y mire lo que dice después. Y le otorgó Dios lo que pidió. No se vuelve a oír de Jabes en la Biblia. Grandes hombres caminaron por fe. Grandes recompensas. Un solo versículo. 3, 4 versículos de ese gran hombre que caminó con fe. Y fue, ¿qué dice? Trasladado por Dios. No vio muerte. Figura de la iglesia. ¿Por qué figura de la iglesia? Porque fue arrebatado por Dios. Y llega a tal grado que usted tiene que meterse en todas esas situaciones. Y yo decía que cuando yo estudié esto me llevó a algo importante, porque el traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, hay muchas posiciones. El libro de White Pentecost, el doctor, su tesis es sobre el arrebatamiento, profecías, y él explica a usted todo lo que existe, todas las posiciones que existen y todas con apoyo bíblico. Personas que creen dentro de las denominaciones, diferentes denominaciones cristianas, que creen que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación. Personas que creen que la iglesia se va a tirar toda la tribulación y después va a ser arrebatada. Y personas que creemos, como la denominación bautista, que creemos que la iglesia va a ser trasladada antes de la tribulación. Esa es la posición de nosotros. Todas las que le he mencionado tienen apoyos bíblicos dentro del libro de White Pentecost, pero la que tiene más apoyo es la nuestra. Hay donde más estudiar, hay donde más apoyo. Y le voy a decir el otro apoyo que encontré yo en esto. Porque Enoc, como es figura de la iglesia para muchos estudiosos de las Escrituras, porque fue trasladado y la iglesia va a ser trasladada. Primero los que estén muertos, después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes y estar para una eternidad con Él. No vamos a pasar la tribulación. Enoc no pasó la tribulación del diluvio. Fue trasladado antes que ocurriera el diluvio. Es otra posición que a nosotros nos sirve como un estudio.
Pero eso, si no nos involucramos en la Sagrada Escritura, siempre vamos a pasar dudando de una cosa y pensando en otra. Por eso, hermanos, por eso es que la iglesia no tiene que leer, tiene que escudriñar las Escrituras. La Biblia no es cualquier libro, hermano. La Biblia habla. La Biblia, si usted la busca de corazón, con la necesidad suya, lo va a ubicar. Lo que pasa es que a muchos nos ubica, pero no le hacemos caso. Y queremos seguirnos ubicando nosotros, y es donde perdemos. Solo para que se dé cuenta de eso. Mire los tiempos donde vivía Enoc. Génesis capítulo 6 y los versos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. ¿Qué usted puede encontrar ahí que se ponga un poquito a pensar? ¿Qué puede pensar? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué puede decir? ¿Y cómo es esto? Se arrepiente Dios. Se arrepiente. Dios no puede arrepentirse. ¿Y los atributos de Él? ¿Y su inmutabilidad que no cambia? ¿Y tiene corazón Dios? Es una persona, no es un ser espiritual. Y entonces, pastor, y la Biblia dice que Dios no se arrepiente, que no es hombre para arrepentirse también. ¿Y entonces cómo es esto? Pues se equivoca Dios. No. Es lo que le digo, es el cuidado que como iglesia debemos de tener y no confundirnos ni que nos venga a confundir. Dios también tiene figuras. Cuando el pueblo de Israel salió, Él iba, dice, en la noche como una llama, alumbrándole. En el día era una sombra que los cubría. Y eso se llama antropomorfismo. Formas humanas que se le atribuyen a Dios. Dios no tiene plumas. Y dice los salmos que nos recoge, dice, como la gallina, dice, con las plumas cubre sus polluelos. Dios no tiene plumas. Eso se llama antropomorfismo, proformismo, de forma. Pero esto que se arrepiente Dios, que no se puede arrepentir, esto se llama antropopatismo. Antropopatismo son sentimientos, son emociones que los escritores le atribuyen a una divinidad, para que nosotros, los seres finitos, podamos medio comprender algo de los designios perfectos de Dios. Porque la Biblia no se contradice y dice que Dios no se arrepiente. Aquí dice que se arrepintió Dios de lo que había creado. No se puede arrepentir. Y es para que nosotros logremos entender hasta la maldad donde había llegado y lo que Dios iba a hacer, lo cual desde su atributo de presciencia, que Él conoce al hombre desde antes que nazca hasta después que muera, presciencia, no se puede arrepentir. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe la forma que usted está pensando, sabe cómo va a actuar mañana, de otro momentito, todo lo sabe. Por más que se esconda, no se puede esconder, porque es omnipresente, está en todo lugar. Entonces, esas son las situaciones, hermanos, donde debemos de ponerle un poquito de atención. Entonces, la tierra, la creación de Él, estaba en esa forma donde Él dijo, hasta aquí llegamos. Momento que ya no hay retroceso. Idéntico a lo que le pasó a Faraón, si usted recuerda. Dios le mandaba, y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros, iglesia. Ojo a esto. Llega un momento en que Dios te está dando oportunidad, Dios te está dando oportunidad. Y usted, es que Dios es bueno, claro que es bueno. Pero Dios es justo, Dios es recto.
Y te está dando oportunidad y oportunidad. Faraón igual. Decirle a tu Dios, hombre, que voy a dejar ir al pueblo, pero que quite esta plaga. Venía Dios y le decía a Moisés, sí, quítala, poné tu vara, quita la sangre, todo. De la 7ª plaga para allá, lea la Biblia y dice, y Dios le endureció el corazón a Faraón. Ya Dios trató con él. Ahí por más que se arrepintiera Faraón, ya no había retroceso. Y así estaba la creación. Así estaba viviendo toda la humanidad en ese momento. Pero dentro de eso había una persona, hermano, que caminaba con Dios, que agradaba a Dios. Y eso me lleva a mí, así como dije yo, nació de una familia podrida, me lleva a que yo tengo el poder de decidir, a pesar del ambiente donde vive, cómo comportarme. Que el ambiente me puede afectar, sí me puede afectar, pero yo decido hasta dónde me puede afectar. ¿Y por qué este hombre no se comprometió a hacer la maldad como los demás? Porque hubo un hombre, dice hombre, no dice otro Dios, no, un hombre como usted y como yo. Tenía el mismo poder de los otros de decisión, lo mismo que usted y yo. Un regalo de parte de Dios. Uno le dice en el libre albedrío, yo le digo decidir lo bueno y lo malo. Aunque usted no sea cristiano, los que dicen que son ateos, que yo no creo en eso, porque ellos creen en un Dios, porque están negando un Dios, entonces están peleando contra algo. Y si algo no existe, ¿para qué voy a pelear yo con él? ¿Para qué voy a alegar que no creo en él? Entonces yo no creo en eso. Pero esas personas que dicen eso, llega un momento en que para ellos Dios suelta oportunidad y da oportunidad y está en esto. Como muchos de nosotros podemos estar jugando una cosa, jugando la otra, pero va a llegar un momento donde Dios dice, hasta aquí nomás, hijito. Y muchos creemos de que el pastor dándonos miedo. No, hermano, no. Usted lea la Biblia. Y si usted cree en Dios, y si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces esto es como una advertencia. Yo lo agarro así para mi vida. Allá cada quien que agarre por un matate. A mí sí me interesa. Al que no le interese no hay problema. Si Dios le da libertad y uno quién es, pues. Pero todos sabemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y yo ponía un ejemplo bien sencillo. Y un niñito, pues, cuando hace algo malo, ¿cuál es la primera actitud que toma? Sabe que ha hecho algo malo. ¿Sabe que y qué hace? Se esconde. ¿Qué hizo Adán y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron? Se escondieron. O sea, es algo natural que todos traemos, el bien y el mal. Viene dentro de nosotros. Un niño nace con pecado. ¿Y por qué se va al cielo un niño trayendo el pecado? Porque Dios no le imputa, porque el niño no tiene culpa, todavía no tiene uso de razón. El instinto de la maldad que todos traemos lo hace actuar como actúa. Golpea a su hermanito, le voltea la cara a la mamá de una manada. Ay, es que el niño tan lindo que es nervioso, ¡plá! La manada. Y cree que lo hace porque es bueno. Le pega al otro hermanito y está en un solo relajo. ¿Por qué? Porque viene el pecado dentro de él. Entonces dice Dios, todavía no él ha decidido. Él todavía sigue bajo su instinto, bajo ese pecado imputado, que ahí está, que todos lo traemos. Pero llega un momento en que el ser humano que toma la decisión, ¿sigo lo bueno o sigo lo malo? Ahí ya son otros $10. Ahí es donde entra ya el problema con Dios, la enemistad con Dios. Es donde la persona no llega a la justificación, tiene problemas con Dios. La Biblia dice que Dios está irado todos los días contra el impío. La ira de Dios está todos los días con esa persona, de una u otra forma. Es lo que la Biblia enseña. Pero a pesar de esa situación, hermano, hay gente que camina con Dios, que toma la sabia decisión. Y eso, este hombre había tomado la decisión de entregarle completamente su vida a Dios a pesar de, imagínense los problemas que tenía,
Los problemas de Jesús cuando vino a la tierra, ¿cuál era? Que era diferente a los demás. Entonces, cuando una persona actúa diferente ante un ambiente podrido, cae mal, hombre. Cuando usted va a una reunión, como acostumbraba usted a manejarse antes, lo que usted era antes, digo yo, era antes, y usted actúa diferente, usted cae mal, hermano. Por más que le hagan buena carita, usted cae mal. Mira, el santurrón ya no chupa. ¿Te acordás cómo salía arrastrando aquí? Ya no se arrastra. Cae mal. Y pasan los cigarros y pasa esto y usted, no, fíjate que ya no fumo. Cae mal. ¿Y que se cree vos? A todos nos pasa. Jesús era igual, diferente. Caía mal. Imagina los problemas de este hombre ante esa sociedad podrida. Todos los problemas que pasaba, siendo diferente. Él eligió el camino del Señor, y el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 4 nos aconseja a nosotros lo siguiente: reconócelo, dice, en todos tus caminos. Y usted, cuando es que no salgo de la casa, yo no camino, no, hermano, no le habla de esos caminos. En toda tu vida, tu camino, tu trabajo, tu vida familiar, en todo lo que nosotros emprendemos, hacemos en nuestro día, reconócelo. Y siempre nos equivocamos, por muy campeones que seamos, por muy sabios que nos la llevemos. Este hombre fue lo que hizo. Y mire lo que sucede cuando usted encomienda y reconoce a Dios en sus caminos. Y dice, y Él dice, ¿quién? Dios enderezará tus veredas. Entonces hay bendiciones. Es la forma como nosotros debemos de proceder. Pero nosotros en estos tiempos también estamos viviendo situaciones como las que estaban viviendo en los tiempos de Enoc. Solo imagínense el problema que hay en las escuelas. Yo les decía a los pastores ayer que nos reunimos, la obligación de la iglesia era tocar puertas para llevar la palabra, les digo yo. Y esta es la obligación nuestra. Y fíjense ustedes cómo son las cosas. Nos están tocando las puertas a nosotros. Estamos dormidos. A nosotros nos están llamando en vez de ir nosotros a tocar. Nos están tocando las puertas. Yo lo siento como una bendición, pero un gran compromiso. Porque es la juventud. Y hay alarma. Maestros, padres de familia. ¿Y qué hacemos después de que hablemos con los jóvenes? Hay que hablar con los maestros. Y después de que hablemos con los padres de familia. Y cuando tal vez el joven quiere actuar de una manera y el problema es interno en su casa, ¿qué hacemos? Entonces es un compromiso, como le decía a los pastores, tremendo el que tenemos en las manos ahorita. Por eso le decía a las 8 y les digo a ustedes hoy, oren por nosotros, oren por su iglesia, oren por ese equipo que va a entrar en un proceso serio, donde hay una gran responsabilidad además con las personas, con Dios. Yo es el que tengo temor, la responsabilidad con Dios. Así que necesitamos toda la congregación, todo lo que es la iglesia, estar unidos para esos momentos que se vienen encima. Y como la Biblia todo lo advierte, así como Dios estaba viendo esa situación que estaba pasando en los tiempos de Noé, que tomó esa decisión. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 5, del 1 al 5. Lo voy a comenzar a leer por problemas de tiempo, hermano. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Fíjense cómo es la Biblia. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cualquier parecido es pura coincidencia. Es la Biblia donde está escrito esto. Que tendrán apariencia de piedad, dice,
pero negarán la eficacia de ello. Y luego dice, a estos evita, dice. ¿Y cómo estamos viviendo hoy? Como estaban viviendo en los tiempos de Enoc. Pero mire lo que la Biblia dice también por medio de este gran hombre, el apóstol Pablo, a los filipenses. Con esto vamos a terminar. Busque Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. A esto póngale atención. Solo acuérdese lo que dice Génesis y ubíquese, hermano, en lo que está diciendo Pablo. Mire cuánto tiempo, mire cómo es la Biblia. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se puede. Eso fue lo que hizo Enoc en aquella generación. Resplandeció como luz. Fue diferente. Y Pablo, aquí en Filipenses, aconseja eso. Si usted le pone atención y es sincero con usted mismo, usted conoce, hermano, que vemos personas que sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cómo estamos viviendo hoy en esta generación? ¿Cuáles son las libertades que se están dando dentro de los jóvenes? Yo en la mañana decía, si yo me pongo a hablar de eso aquí me van a enchuchar y me van a llevar preso. No puede hablar uno de eso, porque hay que dar libertad. Pero como hay veces doy algo trompudito y hoy en la mañana se me salió, hoy me voy a tapar mejor para que no me salga hoy. Situaciones así, hermano, que están viviendo, pero podemos nosotros ser como Enoc. Luminares en el mundo, en una generación como la que estamos viviendo, en situaciones donde nos encontramos, donde solo usted puede ser el testimonio de que Cristo mora en su vida. Pero ¿y por qué no lo somos? Porque nos da pena, hombre. Así es fácil, nos da pena. ¿A cuánto nos da pena orar en la mesa? Cuando estamos en una reunión donde usted es cristiano. ¿Cuántos inclinamos nuestra cabeza y le clamamos al Señor y le damos gracias por esos alimentos? ¿Cuántos? No, Señor, vos de todo modo, aunque sea de mi mente, sabes que estoy orando por vos, Señor, porque le da pena. No quiere ser luminar en una cosa tan sencilla. Ya no digamos en una generación, como dice la Biblia, perversa como la que estamos viviendo. Pero para eso son estos momentos para que nosotros podamos decidir si caminamos, porque al caminar bajo los estatutos de Dios vamos a ser luminares y le vamos a agradar a Dios, que es el éxito que todo cristiano debe anhelar. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos las gracias, Padre, por este otro tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Ojalá, Señor, que cuando terminemos este estudio que tú permites que sigamos haciendo, podamos entender, Señor, lo que es el proceso de la fe, el significado de la fe, el efecto de la fe. La vida, Señor, que depende de cada uno de nosotros de la fe.